Bueno, vamos a encomendarnos a Dios para iniciar este momento de encuentro con la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digamos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la palabra de Dios, nos ayuda a amarla, leerla y comprenderla. Amén. Bueno, tenemos al maestro de la ley, sí, a Jesús, sí, ladrones, sí, el hombre herido, sí, el sacerdote, sí, el levita, sí, el samaritano, sí, el posadero y el concepto de prójimo. Lugares: Jerusalén, Jericó, el albergue y el camino, sí. Albergue. Los objetos: monedas de plata, vino, aceite. Verbo que se repite: amar, practicar, ver, leer, bajar, preguntar, pasar, pagar, hacer, levantar, responder, justificar, cuidar, llegar, montar, dejar, decir, volver. Listo. Bueno. Cuando nosotros vamos al trasfondo del texto, vamos a tener dos perspectivas. Y la primera es, bueno, acá vamos a cambiar de letra, ¿no? El hombre visto desde la ley. El hombre visto desde el culto. Y la otra es el hombre visto desde Cristo. El hombre visto desde la ley, el hombre visto desde el culto y el hombre visto desde Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vamos a la ley, vamos a encontrar unos principios o unas normas que impiden que una persona se acerque a otra. En este caso, podríamos decir que el sacerdote y el levita no se acercan al hombre que está herido porque hay una ley que prohíbe. ¿Por qué? Porque tocar a alguien que tiene sangre y untarme de sangre es quedar impuro. Y aparte de eso, se dice que estaba como medio muerto. Esa ley impide la cercanía. Luego aparece el culto. El culto está como trasfondo del texto. ¿Por qué el culto? ¿Por qué el culto está como trasfondo del texto? Y aquí está el detalle: ¿ellos van o vienen del templo? Exacto. ¿Y qué dice el comienzo del texto? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Es decir, si nosotros vamos a Lucas 1, vamos a recordar que dice que Zacarías estaba esa semana de turno de sacerdotal en el templo. Más o menos eran 24 grupos de sacerdotes. Y cada grupo estaba una semana de servicio en el templo. Y entonces, acá vemos cómo finaliza el grupo de Zacarías y se va para que llegue el otro grupo. Por eso dice que pasados los días Zacarías se fue para su casa. Entonces es la misma dinámica del sacerdote y el levita. Es decir, duraron una semana en el culto. Pero a la hora de la verdad, ¿ese culto sirvió o no sirvió? No, porque estas dos cositas, la noción de ley y la noción malentendida de culto,
indica lejanía. Y el texto, acá ustedes resaltaban el ver y el pasar. Porque dice que el sacerdote vio y pasó de largo. El levita vio y pasó de largo. Y el samaritano vio, pero no pasó de largo. Y atentos porque el concepto griego que hay a la base de pasar de largo significa lo vio y se pasa al otro extremo. Esa es la idea que hay en la palabra griega de pasar de largo, es decir, lo ven y está justamente acá. ¿Y qué hace? Se pasan al otro extremo. Acá. Cosa que puedan pasar y el que esté tirado no se vuelva estorbo. Entonces vemos cómo la noción mal entendida de ley y de culto genera en una antropología carente de cercanía, porque lo vieron y pasaron al otro extremo. Bueno, en cambio, cuando vemos acá, vamos a darnos cuenta que en Cristo no se habla de lejanía, sino todo lo contrario, cercanía. Y recordemos que San Lucas se caracteriza por la cercanía. ¿Qué hace Jesucristo? No espera que lleguen a Él, sino que Él va. Juan Bautista, ¿qué hace? Se queda en el desierto esperando que lleguen a donde Él está. Jesucristo, ¿qué hace? Va. Entonces vemos que Cristo nace en la parábola, enseña todo lo contrario a lo que estaba haciendo la ley, a la indiferencia. ¿Por qué? Porque recordemos, el sacerdote y el levita ven, pero pasan al otro extremo. Exacto. Jesucristo, ¿qué hace? Nos enseña que el samaritano ve y actúa, pero se detiene y crea una cercanía. Mientras que los otros ven y se alejan, el samaritano se detiene y se acerca. Se acerca. Ahora, pensemos como judíos del siglo I. ¿Cuál era el lugar más santo? El templo y Jerusalén. Ir a Jerusalén era ir al templo. Y el lugar, y dentro del templo, el espacio, el momento más sagrado era el culto. Por eso San Lucas comienza diciéndonos que es en el contexto del culto donde Dios se revela a través de su ángel a Zacarías. Luego hay un cambio. ¿Cuál es el primer caminante en San Lucas? El ángel Gabriel. Porque todo lo que indica San Lucas, pues recordemos porque traje la categoría del camino, es que el ángel Gabriel le da el anuncio a Zacarías. Y luego parece que se pusiera en camino tiempo después a donde está María. Pero vamos a darnos cuenta de que los escenarios cambian. ¿Cuál es la ciudad más insignificante? Nazaret. Porque la profecía, bien o mal, resalta a Belén. Entonces vamos a darnos cuenta de 3 lugares bueno, esto es una, si no queda como si fuera. Bueno, primer lugar, Jerusalén, templo. Jerusalén y el templo. Son lugares importantes no solo en Lucas, sino también en los evangelios. Segundo lugar, que este es de los sinópticos, Belén. ¿Por qué? Porque la profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y era la ciudad más pequeña. Jerusalén y el templo aparecen en el Antiguo Testamento, pues claro. ¿Quién es el que conquista y nombra a Jerusalén como capital del reino de Judá?
El rey David. ¿En qué año? En el 1010. El templo. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? Entonces, recordemos que el templo de Jerusalén es el que más sufre. ¿Salomón lo construye en qué año? En el 950. El primer templo. Luego ese templo de Salomón, en el 587 lo destruye Nabucodonosor. Esto es lo que llamamos el primer templo. Luego, en el 539 hasta el 515 aproximadamente, aparece el edicto del rey Ciro y dice: construyan ustedes el templo para su Dios. Y durante este tiempo se construye el segundo templo, que es llamado segundo templo o templo de Zorobabel. Este es el templo que está en el Nuevo Testamento, atentos. No el de Salomón, sino el de Zorobabel. Pero este segundo templo, en el 166, es profanado por Antíoco IV Epifanes. En el 166. ¿Qué hace? Se mete al templo y en todo el altar mata un cerdo. Y recordemos que para los judíos los cerdos es un animal impuro. Bendito sea Dios, no somos judíos, si no nos quedamos sin lechona. Pero, en el 165 aparecen los macabeos. Y ellos son los que purifican el templo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en San Juan, van a encontrar en el capítulo 9, si no estoy mal, que se habla de la fiesta de la purificación. Es que se celebra lo que hizo Judas Macabeo y sus hijos, que llegan a Jerusalén con las armas, sacan todo lo que hizo Antíoco Epifanes y purifican el templo. Luego llega Herodes el Grande, restaura el templo, lo pone más bonito, y toda la construcción se finaliza en el 66 a.C. Es decir, Cristo conoció parte del templo de Zorobabel cuando el rey Herodes lo estaba restaurando. Eso lo vemos, por decir algo, en el capítulo 5 de San Juan, cuando sana al paralítico de Betesda. Pero imagínense que en el 66 lo acaban de construir y en el 70 llegan los romanos y lo acaban. Es decir, ¿cuánto tiempo gozaron de ese templo tan bonito? 4 años. Entonces, este templo, con toda esta historia, era el lugar donde estaba Dios. Por eso tanto cuando construye el templo Salomón, como cuando aparece Zorobabel y las profecías de Ezequiel, hablan de que el templo se llena de nube. ¿Y se acuerdan que la nube qué significa? Dios que habita ahí. Belén la conocemos desde que aparece el niño David, ¿cierto? Por tanto, son dos lugares, que son importantes. ¿Por qué? Porque son mencionados en el Antiguo Testamento. En cambio, Nazaret no es mencionada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca aparece el nombre Nazaret. Por tanto, San Lucas ya resalta la importancia de un lugar nuevo, que es Nazaret. Pero este lugar se lleva por delante al templo y a Belén, más que todo al templo. ¿Por qué? Porque la anunciación, el centro de la historia bíblica es la anunciación. Ahí comienza la historia del Nuevo Testamento, el centro bíblico, que va a estar toda la vida de Cristo, pero aquí comienza. ¿Por qué? Porque es cuando Dios en su Hijo asume la connotación de la encarnación, se vuelve una acción histórica.
Entonces, ¿y dónde pasa eso? En Nazaret. Y si vamos a Lucas 1, cuando le anuncia a Zacarías, ¿qué pasa con Zacarías? ¿Cree o no cree? No cree. Entonces tenemos que aquí hay una confrontación. En Jerusalén, en el templo, un sacerdote no le cree al ángel. En cambio, en una ciudad insignificante, Nazaret, en una casa simple, una jovencita sin formación teológica, sí le cree. Atentos. ¿Por qué? Porque San Lucas nos va a enseñar que los escenarios no definen a una persona. Porque atentos, el que hace la pregunta y quién es mi prójimo es un maestro de la ley. Y recuerden que va de los 14 años a los 32 estudiando. A los 32 se le hace un examen y si pasaba podía ser maestro calificado. Es decir, el que está frente a Jesús es una persona preparada. Y como buen judío, comienza la historia. Atentos que viene una parte que se llama la ventaja y las ventajas y desventajas de una parábola. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros, a diferencia de los primeros oyentes de las parábolas, podemos hacer todo este esquema para reflexionar o estudiar una parábola. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo históricamente esta parábola, nadie se puso a decir lo que hicimos. Venga a ver, cuántas veces dijo maestro, cuántas veces dijo tal cosa. Ay, este verbo, no. En cambio nosotros tenemos todo el tiempo para poder hacer esto. Pero tenemos una desventaja, la novedad. Un ejemplo, cuando uno le dicen, vamos a hablar de la parábola del buen samaritano, y uno ya la tiene en memoria, esto es así, entonces uno pierde la novedad. Piensen ustedes en los primeros destinatarios, en este maestro de la ley, cuando escucha la historia y los que están ahí, y dice Jesús, oiga, robaron a un hombre en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Y como la gente conocía ese camino, y ese camino era llamado el camino de la sangre, porque siempre pasaba eso, decían, eso siempre pasa. Pero dice, y quedó casi muerto, pero aparece un sacerdote. ¿Y qué pensó el maestro de la ley? Ese le va a ayudar. ¿O qué pensó el judío de acá de Jerusalén? Ese le va a ayudar. ¿Pero qué pasa? Sigue de largo. Se nos fue el primer héroe. Luego aparece el levita y dice, ay, bendito sea Dios, apareció uno de los nuestros. ¿Y qué pasa? Sigue de largo. Y atentos porque el que está escuchando es un maestro. Y luego dice, y apareció un samaritano. Exacto. Con toda certeza pensaron así, hijo, si no le ayudó el sacerdote y el levita, sí que menos. Pero resulta que es el que ayuda. Imagínense ustedes esa confrontación de ese maestro. Pero ¿cómo va a poner de ejemplo el samaritano? Exacto, ¿cómo va a poner de ejemplo al samaritano? ¿Por qué no puso al sacerdote, levita? ¿Cómo me va a poner de ejemplo a mí, al samaritano? ¿Vemos? Entonces acá hay una confrontación. ¿Por qué? Porque el samaritano se mueve en otra categoría. Y cuando pone Jesús al samaritano como paradigma, los esquemas que tenía el maestro de la ley se le van al piso y todo desaparece. Pero aparte de eso, el samaritano tiene algo que estos carecen. Y dice que se le vio y se le conmovieron, ¿qué? Entonces dice,
Pero un pasajero de nación samaritana llegó donde estaba él y viendo, moviese hacia alguien que lea el 33 en una Jerusalén, perdón. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Tuvo compasión. Compasión. Acá hay una palabra, no sé si acá la vimos la vez pasada, que hablamos de este término. Eleos. No, no fue aquí. Ya me acordé que no. Eleos. Eleos significa una mirada donde yo trato de comprender lo que el otro está sintiendo. Eso significa eleos. Castizamente es estar en los zapatos del otro. Entonces, eleo significa mirar lo que está pasando, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista del que está allá sufriendo. Ese es el eleos. Entonces, es como decir, ese hombre que estará sintiendo, ese hombre que estará experimentando, ese es el eleos. Y si ustedes se fijan, San Lucas tiene una característica y él juega mucho con personajes que están trepados y bajan. Zaqueo, ¿qué hace? Se sube a un árbol y luego se baja. El samaritano, ¿qué dice? Se baja. ¿Pero de qué se baja? Caballo no aparece por nada por ahí. El árbol en Zaqueo significa el pensamiento saqueo. Algunos interpretan como el pensamiento saqueo. Acá es donde se baja el samaritano. El samaritano se baja de su propia comodidad. Es más, si decimos que el samaritano se baja de su propia comodidad y después dice que lo montó sobre su propia cabalgadura, ¿cuál sería la imagen de fondo? Si da la impresión, digámoslo así, de que se baja de sí mismo y después dice que montó sobre su propia cabalgadura, ¿qué indicaría? Sobre él mismo. Exacto. Lo alza y lo carga acá. ¿Se acuerdan la imagen del año de la misericordia? Exacto, esa es la imagen del samaritano. Que más que ponerlo sobre su cabalgadura es cargarlo sobre sí mismo. La misericordia es acercarme al otro, pero también es comprometerme tanto con el otro que lo llevo sobre mis hombros. Entonces ahí vemos cómo, ahí van las dos, hay otros. La más común y la que ustedes van a escuchar siempre es que se baja de un caballo. Pero ya cuando va más al fondo es, el samaritano se baja de sí mismo, se desacomoda de sí mismo y hace que aquel que está casi agonizando y que todos despreciaron, lo lleva sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque es fácil cargar al herido en algo ajeno a mí. No siento el peso. ¿Sí o no? Ponga usted a un burrito a cargar café, 2 bultos de café. ¿Quién siente el peso? Exacto. Ahora cargue usted una roba de café. ¿Quién siente el peso? Uno. Entonces el samaritano
Si nos quedamos que lo montó sobre otra cosa, digámoslo así, él se va relajado, pero no, lo montó sobre sus propios hombros, indicando que ser misericordiosos es asumir muchas veces un compromiso difícil. Porque es desacomodarme tanto que tengo que empezar a sentir al otro como una aparente carga. Ahora miremos dos movimientos de la misericordia. El rajamín es el útero o el vientre materno. Rajamín es preocuparme por la vida del otro. ¿Esto lo hace el samaritano? Sí. Y me preocupo tanto por la vida del otro que ahora lo llevo sobre mis hombros. Luego, la parábola nos va a enseñar, vamos al versículo 34. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. ¿Cómo hace la curación el hombre? Dice, vendó sus heridas bañándolas con aceite y vino. Parece que la vendó y luego le echó el aceite y luego el vino. El samaritano como tal, da la impresión que para primeros auxilios no sabe mucho. Sí, porque primero lo vendas. Y es más, primero le echa el aceite y después el vino. Aceite y vino. ¿Cómo tendría que ser el orden correcto? Lo limpia con vino y así le aplica el aceite para que el dolor. Entonces, acá nos enseña que la misericordia no es de conceptos, sino de acciones. Y a nosotros nos matan muchas veces los conceptos. Los conceptos. Exacto. Se preocupa tanto que dice, oiga, y yo no sé, pero ese es lo que está en mi alcance para ayudarlo. Por eso cuando lo lleva al posadero dice, usted sí sabe, usted cuídelo, yo ya lo puedo llevar hasta acá. Viene la otra parte. La misericordia es saber hasta qué punto soy capaz de ayudar a otro. Porque a veces nos metemos en camisas de 11 varas. Nos sentimos los redentores, los poderosos, los que podemos con todo. El samaritano sabe que no. Dice, yo tengo un límite. Exacto. La misericordia es también saber mis falencias, mis limitaciones. No somos Superman. Y el samaritano lo sabía muy bien. Bueno, el posadero. Atentos porque esto ya va entre otro plano de... El posadero era... ¿Cuántos samaritanos hay en la parábola? Todo apunta a que pueden haber dos. Porque recuerde que un judío y un samaritano no se habla. El samaritano con el judío no se habla. El judío ve con desprecio al samaritano, porque un judío que trata a un samaritano es como quedar impuro. Porque el samaritano supuestamente no es de mezcla pura. Recuerden al comienzo que vimos el badal, según su especie. El samaritano es un judío mezclado con sangre pagana. Por eso no hay ese trato. Aparte, los samaritanos tenían sus propios principios teológicos y culturales. Por tanto, ese posadero puede ser un samaritano. Y es más,
ese samaritano el samaritano de la parábola confía en ese otro. El otro de la posada, suponiendo que es un samaritano, es una persona que es digna de confianza. ¿Por qué? Porque lo lleva allá. Dice, cuídelo que yo no voy a estar. Y por último, ¿cómo se llama la parábola? ¿Y en alguna parte aparece la palabra bueno? ¿Y entonces por qué la llamamos buen samaritano? El título dice buen samaritano, pero si usted va al texto nunca aparece la palabra bueno. Pero una cosa es hablar desde las acciones y otra cosa es desde el texto. En el texto nunca aparece la palabra bueno. ¿Cuál es el calificativo que la parábola le da al samaritano? ¿Cuál de los tres te parece que fue prójimo del que cayó de mano de los bandidos? ¿Y qué dice? Exacto. Porque si este hombre dice que el samaritano, si el hombre dice, el maestro dice, el samaritano, ¿cómo va a poner de ejemplo a una persona que él considera impura? Que él considera de un nivel muy bajo. Entonces, ¿qué hace? Pues por hacer más hace menos. Dice, el que mostró misericordia. Por tanto, el título correcto es el samaritano misericordioso. Se ajusta totalmente la parábola. ¿Por qué bondad? Si todos me pagaran estaría, pero... Entonces, ahí está. El samaritano misericordioso. Porque el bueno tiene muchas, pero misericordioso es el título propio de la parábola. Ese texto se utiliza para pastores de enfermos. Pero es que acá estamos hablando desde lo que el texto dice. Ya si yo la quiero ajustar una reflexión para enfermos, lo puedo hacer. Si la puedo ajustar para una reflexión penitencial, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque una cosa es el texto como tal, lo que el texto dice, y otra cosa, la aplicación que yo veo que puedo sacarle al texto para determinada situación. Por eso le preguntaba, padre, en caso si a los enfermos ahí entonces había una unción, porque le aplicó aceite y vino. ¿Sí? No. Ese texto no es sacramental de unción. Porque el echar aceite era una práctica común en la época para aliviar el dolor de las raspaduras, de las heridas. Donde el texto donde aparece que... Exacto. Donde aparece como tal que se emplea aceite para ungir enfermos es en la misión... No, en el Evangelio aparece en la misión de Marcos, que untaban aceite. ¿Y por qué aceite? Porque el aceite, el estar consagrado, es prolongación de Jesús. Pues mientras que Jesús personalmente llega e impone las manos y sana, el discípulo, en ese aceite, está la prolongación del poder misericordioso de Cristo que sana. Por eso al ungir el aceite con aceite al enfermo, estoy ungiendo al enfermo de Cristo. Por eso Cristo, de Crisma, ahí. Por eso la idea del aceite, recuerden, la idea del aceite viene de Jacob, que unta una piedra con aceite y el aceite penetra en la piedra y se impregna en la piedra. De modo que la piedra cambia por el aceite de función, a tal punto que la piedra queda consagrada, recuerden en Betel.
Cuando se une el enfermo con aceite, lo que estoy haciendo es impregnando al enfermo de Cristo. Y yo confío que así como la piedra absorbe el aceite y cambia sus propiedades, el enfermo absorba a Cristo y en Cristo se recupere o reciba fortaleza.